La batalla de Berlín. Temiendo lo que las tropas soviéticas pudieran hacerles, muchas de las mujeres se refugiaron en los sótanos de los edificios de viviendas. Una de las que se ocultaron fue Magda Fintrop, por aquel entonces una veinteañera. Los katyushas tronaban, hacían un ruido horroroso. Dejaron de oírse en el momento en que llegaron los rusos. Todo sucedió muy deprisa. Un montón de rusos bajitos con ojos rasgados de Mongolia gritaban con hambre: mujer, mujer. Entonces, un hombre realmente brutal me agarró y me violó. Pero no resulté herida. Me agarró y acabé con el cuerpo lleno de cardenales. Sin embargo, muchos veteranos soviéticos manifiestan que al menos en las unidades de la línea del frente se mantuvo el orden. Las órdenes fueron estrictas. No debía producirse ningún tipo de pillaje ni de violencia hacia los civiles. Al fin y al cabo, ellos no tenían culpa de nada. Aquellas órdenes se cumplieron a rajatabla. Las acusaciones de los alemanes de las violaciones en masa por parte de los soldados soviéticos al final de la guerra siempre han sido negadas por las autoridades de Rusia, donde esta cuestión sigue siendo prácticamente tabú. Si existe alguna posibilidad de resolver la controversia, tendrá que ser aquí. En la profundidad de las bóvedas del ejército ruso y de los archivos del Partido Comunista se encuentran decenas de miles de documentos que pueden hacer referencia a la conquista de Berlín. Incluyen informes del Ejército Rojo y de los líderes soviéticos que nunca antes habían sido examinados por historiadores occidentales. Parte de este material es tan delicado que puede ser sumamente difícil acceder a él. En uno de los archivos, la joven archivera que nos entregó los informes susurró: entienda usted que este material es tan secreto e importante que no debe salir nunca al extranjero. Finalmente, Vibor consigue acceder a los documentos internos del Ejército Rojo sobre la cuestión de las violaciones en época de guerra. Lo que descubren él y su investigadora rusa, Liuba Vinogradova, es más impactante de lo que habían anticipado. De vez en cuando en sus propios documentos aparece reflejado todo lo que sucedía de un modo bastante abierto, admitiendo no solo que las tropas rusas estaban violando a las mujeres alemanas, sino que incluso estaban violando a las mujeres de su propio país que llevaban tiempo esperando la liberación. Las jóvenes ucranianas y rusas llevadas a Alemania como esclavas, no solo aquí, sino en los archivos de la NKVD, la Oficina Rusa de Asuntos Internos. De manera que aparece otro elemento. El problema del sistema era que no había ningún tipo de control sobre los soldados, y los oficiales y los comandantes toleraban las violaciones en masa justo delante de sus narices. Conocemos las violaciones en masa del Ejército Rojo a medida que avanzaba hacia Alemania, y muchas veces parece tratarse de un acto de venganza, si se quiere, casi de la acción de un arma de guerra. Eso no explica por qué tenías este documento donde se describía cómo los soldados del Ejército Rojo habían violado a las mujeres y a las niñas rusas liberadas de los campos de exterminio alemanes o de la esclavitud alemana. Una de ellas, María Sapova, dijo: llevaba muchos días y muchas noches esperando que me liberara el Ejército Rojo, y ahora estos soldados nos tratan peor que los alemanes. No me alegro de estar viva. Paso a paso encontrabas reflejado lo que había sucedido. Por ejemplo, Efta Stull, nacida en 1926, de 19 años. Mi padre y mis dos hermanos se alistaron en el Ejército Rojo al comienzo de la guerra. Los alemanes no tardaron en llegar y me llevaron a Alemania por la fuerza. Allí trabajé en una fábrica. Lloraba y esperaba el día de la liberación. Pronto llegaría el Ejército Rojo y los soldados me deshonraron. Yo lloraba y le dije al oficial veterano que mis dos hermanos estaban luchando en el frente, pero me dio una paliza y me violó. Hubiera sido mejor que me matara. La reacción de las autoridades soviéticas no fue intensificar la disciplina del Ejército Rojo. La única reacción fue escribir a Moscú diciendo: todo esto es un caldo de cultivo donde crecen los ánimos malsanos entre los ciudadanos rusos liberados, de manera que no había ninguna intención de prevenir este tipo de actos.
Sin embargo, la mayoría de las víctimas de las violaciones fueron alemanas. En la actualidad se calcula que el número de mujeres alemanas violadas alcanzó los 2 millones en los últimos meses de la guerra, incluyendo por lo menos unas 100.000 en Berlín. Pero no todos los alemanes temían al Ejército Rojo. Todavía quedaban alrededor de 1.000 miembros de la comunidad judía de Berlín que habían conseguido escapar a la deportación a los campos de exterminio. ¿Y qué es lo que realmente hicieron los rusos? Violaron a casi todas las mujeres de Berlín en los primeros días. Podían tener 12, 13 u 80 años, les daba lo mismo. En Gran Bretaña el sufrimiento fue real, pero al mismo tiempo, sencillamente no puede compararse con el grado de sufrimiento de Europa Central.